Proceso de obtención de los cereales. Durante la obtención de harinas y sémolas hay que someter a los cereales a distintas operaciones con el objeto de separar la capa más externa del grano del endospermo para obtener así diversos productos. En primer lugar, los granos de cereal antes de la molienda o molturación deben de ser sometidos a un proceso de limpieza, debido a que suelen contener piedras, tierras o incluso semillas o pajas de otros cereales. Existen diversos procedimientos que van a permitir eliminar estas impurezas, que se basan en las diferencias de tamaño, forma, densidad o resistencia al aire entre los agentes extraños que se pretende eliminar y los granos. Otra de las operaciones previa a la molienda consiste en añadir agua al cereal y dejarlo reposar durante 24 horas. En esta operación se denomina acondicionamiento de cereal y se realiza para reforzar la fibra y aumentar la humedad del endospermo y facilitar lo que es la molienda posterior. Finalmente, en lo que es el grano de cereal, debe de ser sometido al proceso de molienda para transformarse en harina y sémola y poder separar también la cubierta del grano y el germen. Por ello, el proceso de molienda se realiza con distintos equipos de molturación para posteriormente tamizar la molienda y finalmente clasificar y purificar las distintas fracciones. Así, tras la molienda del grano, se generan básicamente los siguientes productos, como lo que es el salvado, que está constituido por la capa más externa del grano y presenta un tamaño mayor. La sémola, que está constituida por las partículas más gruesas del endospermo. Y las harinas, que están formadas por las partículas más finas del endospermo. Tras la molienda del grano se generan básicamente los siguientes productos de molinería. Salvado, que sabemos que está constituido por la capa más externa del grano y presenta un gran tamaño, mientras que la sémola, constituida por las partículas más gruesas del endospermo, y las harinas, que están formadas por las partículas más finas del endospermo. El cereal integral, al estar constituido por el grano entero sin refinar, aporta beneficios para la salud de las personas, ya que además de ser nutritivo, ayuda a equilibrar el tránsito intestinal y evitar el estreñimiento. En cuanto a la clasificación de las harinas y sémolas, sabemos que las harinas se obtienen de la trituración del cereal y está compuesta prácticamente por el endospermo, de tal manera que el 90% de las partículas pueden pasar a través del tamiz, a excepción del trigo moreno que atraviesa solo el 80%. La harina de trigo se obtiene de la molturación del trigo, Triticum aestub o la mezcla hasta un 20% de Triticum durum. Esta harina se puede clasificar según el contenido de cenizas secas en las siguientes. Harina de flor o de baja extracción, que es menor o igual a un 50%. Harina normal o de extracción media, entre 0.50 a 0.80%. Harina morena o de alta extracción, mayor o igual a 0.80 y menor a 2.5%. Además de la calidad panadera, hace posible la clasificación de harina de trigo en 4 tipos. Harina integral, procedente de la molienda del grano cereal íntegro. La harina de salvado, que es la mezcla de harina, que procede de uno o varios cereales con lo que es el salvado. Harina semolosa, que procede de la molturación del grano o mezcla de diversos productos de molienda, de uno o de varios cereales que van a presentar una granulometría heterogénea, como harinas, sémolas gruesas y sémolas finas. Mezcla de harinas. Es la mezcla de harinas de diferentes cereales o la obtenida por la molturación conjunta de diferentes cereales. Y por último, harinas procesadas.
en las que éstas van a existir dos tipos, la harina condicionada y la tratada. La harina condicionada es la que se añade determinados ingredientes como aditivos, gluten u otros. Harina tratada es la harina que se obtiene mediante la aplicación de diferentes procesos de elaboración. Como lo acabo de mencionar, la harina condicionada es a la que se le añaden diferentes aditivos, gluten u otros ingredientes, y la harina tratada es la que se obtiene mediante la aplicación de diferentes procesos, como harina de cereales malteados, obtenida a partir de cereales malteados como lo que es la cebada, harina dextrina, que es la que contiene entre otros componentes dextrina, harina micronizada, que es la que del 95% de las partículas atraviesa un tamiz de 100 micras, y la harina tratada térmicamente. Esta es la sometida a un tratamiento con calor para que se estabilice. La sémola es la elaborada mediante la molturación de cereal. Está formada prácticamente por lo que es el endospermo y aporta una estructura de forma granulosa. Esta se puede clasificar de la siguiente manera. Sémola gruesa o de boca, con tamaño entre 600 a 850 micras de partículas. Sémola fina, cuyo tamaño de partículas es de 132 a 600 micras y a su vez pueden clasificarla en sémolas de calidad superior a la elaboración de pastas alimenticias o sémola para otros usos industriales. Características de los productos terminados. Siempre hay que destacar que las harinas en función de los trigos empleados pueden tener diferentes características y que van a variar dependiendo de la composición de otros factores del proceso se obtiene de la harina. Los diferentes tipos de harinas descritas en lo que acabamos de ver deben de presentar una humedad menor al 15% y un porcentaje de harina extraña menor al 1%. Además, destinadas a la panificación tendrán mayor o igual al 9% de proteínas y a su vez la harina de trigo integral deberá presentar un porcentaje de cenizas menor al 3%. Alteraciones. Los cereales durante su desarrollo vegetativo en el campo o tras su procesado pueden sufrir alteraciones y transformaciones que van a ser sustanciales y provocadas por alguna fauna nociva como roedores, insectos y ciertos microorganismos que sabemos que van a deteriorar al producto al utilizar el alimento que estos contienen, sobre todo cuando las condiciones ambientales son favorables a las altas temperaturas y a la alta humedad relativa. Además, el exceso de humedad va a provocar también la formación de grumos y apelmazamiento en los cereales, harinas, incluso la caramelización de las harinas durante lo que es la molienda del cereal. Ya sabemos que entre los principales riesgos para la salud de los consumidores se encuentran algunos hongos filamentosos como mohos que sabemos que son capaces de generar micotoxinas o sustancias tóxicas que se pueden ser causantes de graves problemas en nuestra salud humana y animales. Hay que destacar que la mayoría de estas micotoxinas son estables en el tiempo y pueden permanecer incluso en cereales durante el proceso de almacenamiento y toda su producción, incluso al ser cocinadas a altas temperaturas. Las principales micotoxinas son las aflatoxinas, la ocratoxina A, las toxinas del género Fusarium y del cornezuelo del centeno. Los géneros Aspergillus, Fusarium y Claviceps son los principales responsables de la producción de lo que es esta micotoxina. Para evitar el desarrollo de los microorganismos, sabemos que se deben de seguir una serie de recomendaciones. Para lo que es evitar el desarrollo de los microorganismos, se deben de seguir una serie de recomendaciones como limpiar los granos dañados y cualquier otra materia extraña que ésta se haya realizado durante el proceso de recolección, evitar apilar, amontonar producto húmedo recién recolectado y evitar el secado al sol en condiciones de una mala humedad o que ésta se encuentre elevada.
Las instalaciones donde se va a almacenar el grano siempre se deben de encontrar bien ventiladas y secas. Es conveniente aplicar aire forzado en la zona de almacenamiento con el objeto de ventilar el grano, hacer muestreos frecuentes y aleatorios de los granos de cereales para verificar el grado de humedad y temperatura. Las instalaciones deben de estar correctamente limpias con el objeto de reducir la presencia de hongos y lo que es la fauna nociva. En las fábricas de harinas y sémolas deben de integrar con un sistema de autocontrol que mencionaremos a continuación. Este sistema de autocontrol en lo que son las industrias de harina nos va a ayudar a controlar los puntos críticos como el origen del cereal, su climatología, controles en la recepción del cereal como humedad, impurezas, la inspección visual, olores extraños y además un control durante el almacenamiento como humedad, temperatura y tiempo de almacenamiento. Derivados de los cereales de acuerdo a la norma oficial mexicana 247 SCA1 del 2008. Vamos a encontrar a pan y panes especiales, lo que son las pastas alimentarias, galletas, bollería, pastelería y repostería industrial y además otros productos que vamos a mencionar a continuación. El pan común es el fabricado con harina de trigo, agua, sal y fermentado. También se le pueden adicionar coadyuvantes tecnológicos como aditivos. La venta de este tipo de pan no estará permitida cuando haya sido fabricado al día anterior. Además, no se podrán almacenar lo que es el pan de días anteriores en el mismo lugar que el pan del día. Las denominaciones del pan común son las siguientes: pan bregado o lo que conocemos como bolillo. Para este tipo de pan se emplean cilindros refinados, como por ejemplo los que destaca la telera, el pan de cruz, etc. Este pan tendrá una humedad máxima del 30%. El pan de flama o miga blanda. Este es un tipo de pan que presenta una mayor cantidad de agua en el anterior, por regla general no necesita de un refinado con cilindros, como por ejemplo está el baguette, la chapata, el gallego, etc. Su humedad máxima es alrededor del 35 al 39%. El pan especial es aquel pan distinto al común, con una humedad máxima del 40% y que reúne algunas de las siguientes condiciones relativas a lo que es su composición: que se haya utilizado harina enriquecida o cualquier aditivo o coadyuvante tecnológico de lo que es la panificación, que se haya añadido algún ingrediente para intensificar lo que es el valor nutritivo como gluten, salvado, huevo, grasas o comestibles, etc. Y que no presenten microorganismos en lo que es el proceso de fermentación. Bien sabemos que en México simplemente conocemos con pan, pero hay diferentes denominaciones de los panes que a continuación vamos a conocer. El pan integral es aquel pan que es elaborado con harina integral. El pan con grañones emplea la harina integral y grañones durante el proceso de su elaboración. El pan de Viena y pan francés es similar al pan de flama, pero la masa lleva azúcares, leche o ambos a la vez. El pan tostado es el pan cortado con rebanadas y tostado tras la cocción de la masa. El biscote es similar al tostado, pero la cocción es con moldes con tapa. Los colines son fabricados con masa panaria con adición de grasa laminada, cortada en cilindros, fermentada y lo que es horneada. El pan de otro cereal es el pan elaborado con harina de trigo mezclado con harina de otro cereal. El pan enriquecido lleva incorporada harina enriquecida o sustancias enriquecedoras. El pan de molde o americano es aquel que tiene la corteza blanca y es cocido en el molde. El pan rallado es aquel que ha sido triturado industrialmente. Son productos semielaborados los siguientes: pan precocido, que es la masa de pan cuya cocción ha sido interrumpida antes de finalizar. Además, es sometido a un proceso de conservación como lo que es la congelación. La masa congelada es una masa fermentada o no, transformar la pieza o no es congelada. Otras masas semielaboradas similares a la anterior, pero finalmente sometidas a un proceso de conservación distinto a lo que es la congelación. Es importante destacar los componentes de las harinas panificables.
Contienen de un 70 a un 75% de almidón, agua menor a un 15% y proteína entre un 8 a un 12% dependiendo del tipo de cereal y azúcares simples siempre del 1 al 2%, materia grasa del 1.2 al 1.4, minerales que son variables del 0.5 al 0.6% y siempre presentes vitamina B1 y vitamina E. Pastas alimenticias. Estas son elaboradas y viene regulado también por lo que es la norma oficial 247 SSA1 del 2008. Se designa como pasta alimentaria aquellos alimentos obtenidos mediante la desecación de una masa que no ha sido fermentada y es fabricada con sémolas, semolinas o harinas procedentes de trigo o sus mezclas y agua. Pastas alimenticias simples. Proceden de sémolas, semolinas o harinas de trigo duro a sus mezclas. Estas pastas son de calidad superior cuando haya sido elaborada exclusivamente con sémolas o semolinas de trigo duro. Pastas alimenticias compuestas son aquellas a las que se les adiciona durante su elaboración alguno de los siguientes ingredientes como gluten, soya, huevo, leche, hortalizas, verduras y leguminosas bien naturales, desecadas o conservadas. Pastas alimenticias rellenas. Son pastas alimenticias simples o compuestas que contienen en su interior un preparado de carne de animales de abasto, grasas animales y vegetales, productos de la pesca, pan rallado, verduras, hortalizas, huevos y agentes aromáticos autorizados. Y las pastas alimenticias frescas pueden ser cualquiera de las pastas anteriores que acabo de mencionar, pero que no son sometidas al proceso de desecación. De acuerdo a la reglamentación de la norma oficial mexicana 247 del 2008, podemos definir la galleta como aquel alimento que se elabora con harina, grasas comestibles y agua, en la que se ha podido añadir o no azúcares y aditivos, aromas y condimentos y especies, y estas han sido sometidas a un amasado y posterior tratamiento térmico. Este producto se caracteriza por tener poco porcentaje de humedad y las podemos clasificar en los siguientes grupos. Marías tostadas y troqueladas son aquellas elaboradas con harina de azúcar y grasa comestibles a las que se les ha podido añadir o no otro tipo de productos alimenticios de tal manera que se forma una masa elástica a consecuencia del gluten. Esta masa se corta durante un sistema de prensa o rodillo troquelado. Cracker y de aperitivo. Se elaboran con harinas y grasas comestibles sin azúcar, pudiendo someter a la masa a una fermentación para conseguir lo que es la ligereza. Barquillos con o sin relleno. Se elaboran con planchas metálicas de pastas cocidas en estado líquido viscoso, formados por harinas, féculas, glucosa y sal, susceptibles de adquirir diferentes formas rectangulares, cilíndricos, abanicos. A estos se les puede adicionar rellenos de azúcar, dextrosa, grasas y otros aromas. Bizcochos secos y blandos, elaborados batiendo a gran velocidad harina, azúcar, huevos. Se depositan en moldes para que se horneen más y mucho mejor. Las galletas, que también son conocidas como sándwiches, son tradicionales con un relleno entre ambas de azúcar y grasa y otros componentes. Las pastas blandas y lo que son duras son aquellas galletas obtenidas a base de masa, cremando el azúcar, la grasa y otros productos alimenticios. A estos se les añade harina y se hornean en una masa moldeada para evitar lo que es el desarrollo del gluten. Bañadas con aceite vegetal. Estas galletas son tradicionales que han sido horneadas y a las que se le ha realizado una dispersión o baño de aceite vegetal. Recubiertas de chocolate. Cualquier clase de galletas con chocolate, pasta de cacao o mezcla de azúcar, gelatina y agua en la superficie. Lo que son las galletas surtidos son un conjunto de galletas
que de diferentes tipos que se agrupan en un solo envase. Los productos de bollería son todos aquellos que son elaborados con una masa de harina fermentada y que son sometidos a un tratamiento de estabilización térmica. Podemos encontrar dos tipos diferentes de bollos: bollería ordinaria, bollería rellena o guarnecida. Esta es aquella que antes o después del tratamiento térmico de estabilización se rellena con alimentos dulces o salados. Los productos de pastelería y repostería son aquellos que son elaborados con masa de harina, fermentada o no, y que ésta ha sido rellena, y cuyos ingredientes principales son harina, aceites, grasa, agua con o sin levadura, a la que se le puede añadir otros alimentos complementos, panarios o aditivos autorizados y que son sometidos a un tratamiento térmico. Se distinguen 5 masas básicas, tanto dulces como saladas. A continuación las vamos a nombrar. Masa de hojaldre es una masa de harina con aceite o grasa y agua, con sal o no, con las que se producen hojas delgadas superpuestas. Se pueden elaborar pasteles, cocas, bandas de crema, bandas de fruta o cazuelitas. Las masas azucaradas son elaboradas con harina, aceite o grasa y azúcar. Con las masas azucaradas se elaboran pastas secas o de té, cazuelitas, pastas, sable, pastas de brisa, etc. Y masa escaldada son masas cocidas antes de someterla al tratamiento térmico, elaboradas con harina de sal, agua, leche, aceite o grasas, y en su caso, bebida alcohólica. Se elaboran con este tipo de masa de relámpagos o leonesas, los palos, los bocados de dama, etc. Masas batidas son masas de gran volumen, tiernas y suaves, elaboradas fundamentalmente con huevo, azúcar, harina y almidones. Se elaboran con este tipo de masas los bizcochos, meliendros, soletillas, las rosquillas, mantecadas y magdalenas. Las masas de repostería son elaboradas a partir de las anteriores, pero con relleno o guarnición. Se incluyen los tocinos de cielo, los almendrados, las yemas, masas de mazapán, de soto, los mazapanillos y los turrones. Los productos de bollería, repostería y pastelería semi-elaborados pueden comerse crudos y precocidos. Los crudos son los definidos anteriormente, sin someterse a un tratamiento térmico, y van a sufrir un proceso de conservación como lo que es la refrigeración o congelación. Los precocidos son productos crudos cuya cocción se ha interrumpido antes de finalizar y pueden ser sometidos a un proceso de conservación. Tenemos a otros derivados de cereales que los va a definir como los productos elaborados a base de cereales sanos, enteros o en partes molidas, que van a ser preparados mediante técnicas y aptos para ser consumidos directamente o a una previa cocción. Los productos elaborados se podrán preparar siguiendo uno o varios de los procesos, como molienda, que es el fraccionamiento del grano en varias partes; cocción, que es el tratamiento en recipiente cerrado o abierto con vapor de agua para gelanizar los almidones para hacerlos digestibles; aplastado, que es el aplanado del cereal cocido de manera mecánica; laminado, procedimiento similar al anterior pero de forma más delgada y alargada; inflado es el proceso en el que se aplica calor o presión al cereal para conseguir que se expande. Se puede realizar siguiendo los procedimientos que vamos a detallar a continuación, como la cocción y extrusión, compresión y expansión, y su simple aplicación a lo que es el calor. El estriado es el cereal cocido, pasa a presión atmosférica a través de lo que son unas cuchillas. Extrusión es el cereal entero o sus partes que pasa a la elevada presión a través de una matriz con perforaciones. Posteriormente es cortado para obtener diferentes formas, lo que es el secado, en la disminución de la humedad del cereal; el tostado, la aplicación del calor al cereal con que se modifica el color, textura, sabor y el aroma. Recubrimiento, cualquier adición de azúcar, líquido, jarabes u otras sustancias aromáticas sobre el cereal.